Nos alegra mucho que Dios le haya prestado vida un día más para que pueda venir a nuestra clase de introducción a la Biblia. Ahora le daremos una alabanza a Dios de la manera musical. Las letras del canto del día de hoy aparecerán en su pantalla. Y después tendremos, como de costumbre, nuestra clase, la cual espero le haga reflexionar lo valioso que es usted y lo valiosa que es su vida. Adelante. Bienvenidos a un estudio más sobre el conocimiento de este maravilloso libro que es la Biblia. Durante ya varias semanas hemos estado viendo, para todos aquellos que quieren comenzar a adentrarse en el conocimiento de lo que es la palabra de Dios, ciertos principios básicos. Por ejemplo, ya vimos lo que es la Biblia, sus escritores, el autor, sus características, sobre todo de él. Y bueno, pues aquí hablábamos de que el autor indiscutiblemente es Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y las características de cada uno. También hablamos de una persona que entra en escena, que es Satanás, sus características, y hemos también visto en las 2 últimas semanas algo acerca del hombre. Analizamos la creación de Dios, vimos cómo Dios le entregó todo lo que había creado a un ser que él hizo especial, diferente al resto, que fue el ser humano, y cómo además de entregarle todo, ¿verdad? No como regalo, sino para que lo administrara, le da también una encomienda muy particular, que es trabajar y no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, que estaba en el centro de este maravilloso huerto. Era la única indicación que Adán, el primer ser humano, tenía que cumplir. Adán estuvo conviviendo mucho tiempo con los animales hasta que Dios se dio cuenta que para él no había una ayuda idónea, y entonces creó de su costilla a una mujer. Y así fue la primer pareja creada en este mundo.
Le acabo de hacer un breve resumen de lo que hemos estado viendo. Si usted desea analizar alguno de estos temas, pues yo le pido que vaya a nuestro canal y vea los videos que antes se han grabado, los cuales también tienen material de consulta. La semana pasada, después de haber visto la creación del hombre, vimos también el por qué el hombre pecó. Y el día de hoy estaremos analizando las consecuencias de ese pecado. Así que le pido que se ponga cómodo, que busque su blog de notas, que busque la Biblia, que busque un lugar especial y abra su corazón al mensaje que Dios tendrá para usted en este día. Vamos a comenzar con una oración. Padre del cielo, gracias te damos porque nuevamente nos estás reuniendo a través de este medio para estudiar y conocer más lo que dice tu palabra, para conocernos más nosotros mismos acerca de nuestra naturaleza y sobre todo para saber, Señor, de qué manera llevar una relación personal contigo. Te pido que todo aquel que esté viendo el video sea, Señor, dirigido por ti y tú que conoces la necesidad de todos, en este momento les hagas sentir la seguridad de que tú estás trabajando en sus vidas para su bien. En el nombre de Jesús encomendamos esta clase. Amén. Bueno, pues la semana pasada vimos que Satanás tomó forma o bien poseyó a una serpiente y era un animal en el cual ya estaba familiarizada esta primera pareja que estaba en el huerto del Edén trabajando, no estaba sin hacer nada, estaba trabajando y desde luego pues las cosas que había en ese lugar eran para su bien, no le producían tanto esfuerzo, sin embargo sí tenían que labrar, sí tenían que hacer algo y Dios bendecía esta obra. Y Satanás, cuando se presenta con Eva, si me sigue usted por favor, durante esta clase estaremos analizando el capítulo número 3 de Génesis, se presenta una serpiente que es astuta y le hace una pregunta a la mujer que dice, ¿con qué Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol? Veíamos que aquí hay una mentira mezclado con una verdad, porque jamás Dios dijo que no podían comer, al contrario, les dijo que todo árbol que estaba ahí era para comer y toda semilla y toda fruta, pero solamente había un árbol del que no tenían que comer. Entonces, generalmente cuando Satanás se presenta a nuestra vida disfrazado de alguien más, muchas veces disfrazado de algo que no nos produce miedo, que nos produce incluso seguridad, pues aquí la serpiente no le producía ningún miedo a Eva, nos viene con una tentación que es una mezcla de una verdad con una mentira. Eva contesta que sí pueden comer menos de un árbol y entonces la serpiente le dice, bueno, lo que pasa es que Dios te ha dicho que si comes morirán, pero fíjate que no es cierto, Dios es mentiroso. Bueno, aquí ya se está presentando Satanás con un engaño y haciendo gala de su nombre que le fue dada por Jesús allá en Juan 8, que es padre de mentira. Le dijo, no vas a morir. ¿Sabes qué va a pasar? Quizás Dios te engañó diciendo que morirías. En realidad lo que va a pasar es que vas a tener un conocimiento total del bien y del mal. Y no solamente un conocimiento, vas a ser igual de poderosa que Dios. Y bueno, pues Satanás tuvo la habilidad de hacer que la mujer desviara su mirada de lo que Dios le había dado y lo pusiera en aquello que no le había proporcionado, que era el conocimiento del bien y del mal. Hasta ese momento esta primera pareja era totalmente inocente en todo lo que hacía y de momento ella está ambicionando tener algo. Eva pudo haber ido con Adán y ambos pudieron haber ido con Dios y haberle pedido tener este conocimiento. Quizás Dios les hubiera explicado por qué sí era correcto tenerlo o por qué no, o quizás se los hubiera dado, no lo sabemos. Pero lo que sí es que ella decidió obedecer a la serpiente y se dio ella cuenta en su manera de pensar, ¿verdad? Ella comenzó a creer que Dios era estricto, mísero y egoísta, que lo único que quería era quitarle algo que a ella le servía. Siendo que Adán y Eva son nuestros antecesores y siendo que nosotros tenemos su ADN y sus características hasta el día de hoy de esta pareja, pues las características que usted puede encontrar en Adán y Eva son las mismas características que nosotros tenemos. Y bueno, aquí que antes que juzgar a Eva como una persona desobediente, veamos que nosotros somos muy parecidos a esta primera pareja,
porque generalmente sentimos que acercarnos al conocimiento de Dios, disciplinarnos en asistir a una iglesia, leer todos los días nuestra Biblia, hacer oración, es como muy estricto, como que es algo muy aburrido, como que es algo sin sentido. En alguna ocasión alguien me llegó a decir que no quería acercarse a Dios porque le parecía una persona que solamente usaba a los demás y que solamente quería adoración y adoración continua, que era una persona muy ególatra. Nada más alejado de lo que es la verdad, porque esta persona estaba interpretando a Dios de acuerdo a su conocimiento, que era muy reducido, y a su manera de pensar. Esta persona que me hizo este comentario no tenía la menor idea, ¿verdad?, de lo que aquí dice la palabra de Dios sobre las características de Dios. Nosotros estuvimos viendo y Dios tiene muchas características: santidad, amor, justicia, paciencia, misericordia, gracia, en fin. Hay una serie de atributos que nosotros como seres humanos quisiéramos tener e incluso deberíamos tener. Entonces, la serpiente dirige la atención de Eva a lo que no tiene, y Eva se ciega y ya no ve más nada, únicamente está viendo aquello de lo que carece, y entonces ve en esta tentación. La tentación es rápido querer algo a través de los medios inadecuados, pero sí ve como una posibilidad de tenerlo. Y ella decide entonces voltear hacia esta fruta, y dice así, ¿verdad?, el número Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bueno, después de esta discusión con la serpiente, finalmente ella se convence que es una buena manera de tener conocimiento. De aquí lo menciona, ¿verdad? Un árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y por sus propios medios quiso tener algo que Dios quizás le pudo haber dado. Y lo que Dios nos pide, lo que Dios quiere que hagamos, siempre es lo mejor, porque su sabiduría es superior. Sin embargo, nosotros siempre creemos que nosotros podemos obtenerlo por nuestro propio medio. Últimamente, en situaciones de terapia, por ejemplo, ustedes saben que yo a eso me dedico, hay una situación que veo muy recurrente, y más en las nuevas generaciones, que es el tener varias parejas antes de contraer matrimonio, o incluso nunca contraer matrimonio. La Biblia indica que cuando un hombre quiere estar con una mujer, cuando ha orado a Dios y sabe que es la persona correcta para su vida, entonces debe de casarse y entonces estar con ella. Pero eso de estar experimentando con diferentes parejas, estar viviendo en unión libre, es algo que Dios nunca va a bendecir, y no es que Él nos quiera quitar algo muy especial, un disfrute. Como alguien me dice, es que Dios no quiere que yo me alegre y sea feliz. No, Dios quiere que seas realmente feliz. Y cuando una pareja llega, se casa, y ambos han tenido tanta experiencia en el pasado, lo único que les viene son muchos problemas, porque va a haber comparaciones, porque van a haber muchas tristezas. La mayoría se arrepiente de esas antiguas experiencias, y muchas veces hay muchas consecuencias muy, muy fuertes. Hay hijos no deseados, no esperados, que después no tienen la culpa de que los padres únicamente sintieron que podían vivir como pareja, y al final dicen que no, y las criaturas quedan ahí a la deriva, y en fin, generando enormes problemas. ¿Y todo por qué? Por no querer respetar las normas de Dios. Entonces, lo que Dios nos pide que hagamos es para nuestro bien. Esta primera pareja, Dios la unió y la formó bajo una sola carne, porque era lo correcto así. Y también, si les dijo no coman, era porque era lo correcto para ellos. Cuando Eva, una vez que hubo comido y se dio cuenta que era algo muy codiciable, fue y se lo llevó a Adán. Y fíjense que aunque Adán, como comentamos, era el que había recibido la indicación de parte de Dios, no fue Eva, fue Adán el que la recibió. Eva vino después de ser formada.
Él no discutió absolutamente nada con Eva. Él tranquilamente, mansamente comió lo que se le estaba dando. Y podemos nosotros pensar que es por 3 situaciones. Recordemos que Adán y Eva se parecen mucho a nosotros, así que yo nuevamente le pido, no juzgue a Adán y a Eva duramente, más bien usted observe los grandes parecidos que tenemos con esta pareja. Y bueno, ¿qué podemos pensar? Uno, lo primero es que Adán amaba ya más a Eva que a Dios. Amaba más el regalo que al dador, que le había dado toda esta bendición del jardín del Edén, el poder convivir con los animales y una pareja. Él en ese momento estaba desbordado por algo. Vamos a ponerlo ahora en perspectiva. ¿Quién no ha trabajado mucho tiempo quizás por una casa, por un carro, y después se desviven por ese carro, por esa casa, olvidándose que el que se los dio fue Dios para nuestro servicio y también para el servicio de Él, para que a través de los bienes nosotros seamos portadores de bendición hacia otros? Otra cosa que pudo haber pasado con Adán, por la razón de que él comió sin haber discutido nada, es que tal vez, estoy infiriendo, él estaba confiando más en Eva que en Dios, le creía más a ella que creerle a Dios. Y nosotros somos muy parecidos a esta pareja. Dice la Biblia en Jeremías 17:5, les voy a leer de acuerdo a la traducción latinoamericana lo siguiente, que dice: así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y del Señor se aparta su corazón. Fíjate que estas palabras del Señor que están aquí en Jeremías 17:5, dice maldito el hombre. Y exactamente estaba pasando esto con Adán, estaba más confiando en una persona que en Dios. Y nosotros tenemos mucho también ahora esa situación de sentir que es más seguro tener amistades, tener conexiones, estar bien con las personas que estar bien con Dios. Y decimos eso cuando necesito algo, necesito mis conexiones. Y la única conexión, en primer lugar, que usted necesita es conectarse con el Creador, volver a tener esa relación personal con Dios, porque Dios es el que abre las puertas que usted necesita en el momento que lo requiere. Y bueno, aquí Adán nos está mostrando que ya su corazón no estaba cerca de Dios, se había apartado de Él y confiaba más en su mujer que en todo. Es una situación por la que Adán tal vez comió de la fruta, o tal vez algo peor aún, no le creía ya a Dios. Y no creía en el sentido de decir, bueno, Dios dijo que moriremos, pero quizás no es cierto. Quizás nos exageró las cosas. Nunca Dios ha exagerado las cosas. Él no es como nosotros, no es hombre para hacer tal cosa. Y si Adán pensó que Dios estaba mintiendo y que al final de cuentas no iba a hacer nada, pues se llevó una gran sorpresa, porque Dios es amor, pero también es justicia. Y cuando Dios nos advierte algo, Él no cambia de parecer, y nosotros ante una desobediencia tendremos que sufrir las consecuencias de nuestros actos. Y fue algo que estaba pasando aquí con Adán. No le creyeron que Dios sería capaz de hacerlo, y Dios sí es capaz, porque lo que Dios dice, Él hace, y sus promesas siempre se cumplen, para bien o para mal. Entonces, pues ellos aquí están tentando a Dios, y pues el único mentiroso es Satanás. Así que, pues hay que aprender a creerle al Señor. Bueno, lo cierto es, como les comentaba, que aquí esta pareja nos está a nosotros representando. Y pues una vez que ya Eva comió de esta fruta, una vez que se la dio a su marido, pues en ese momento tuvieron el conocimiento del bien y del mal de la manera incorrecta. Porque es verdad que la Biblia nos dice que debemos parecernos a Jesús, que debemos imitarlo a Él, querer ser como Él, pero de acuerdo a los principios que Él estableció. Debemos de ser como Dios en ser misericordiosos, en ser amables, en perdonar a las personas y en pedir perdón cuando hemos ofendido. En todas esas cosas Dios nos dice, así es como te debes de parecer a mí. Entonces, no a través de otros lados, no a través de atajos, no a través de cosas mágicas, sino a través de lo que es. Y a veces las personas queremos tener esa sabiduría
habilidades, pero a través de otros medios distintos. Entonces, hay cursos de autoconocimiento, autocontrol, manejo de emociones, son buenos. Pero aquí está todo lo que usted necesita. Primero, acuda a la Biblia y la Biblia le va a decir a dónde tiene usted que ir, a dónde se tiene que guiar para tratar de trabajar su ser de tal forma que con su vida, con su conducta, con sus actos, refleje lo que es Jesús, que la persona vea a Jesús a través de lo que usted hace. Bueno, seguimos con Génesis capítulo 3, no pierda esto. Dice el verso 7 que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bueno, ellos era algo que antes no sabían y de buenas a primeras se dieron cuenta que estaban desnudos, que no tenían nada y lo vieron como algo malo. Perdieron esa inocencia. Cuando usted fue niño y si es padre quizás sus hijos cuando eran pequeños, ellos no se fijaban si el regalo que estaban recibiendo era de marca o de no. Ellos jugaban, incluso hay niños que hasta juegan no con el juguete sino con la caja donde venía el juguete y lo disfrutan mucho. Y ellos están contentos y están felices hasta que un día alguien les hace sentir o les hace notar que tal vez el carro de su familia no es el mejor, que quizás no están viviendo en la mejor colonia, que quizás no están en la mejor escuela, que quizás no están teniendo la mejor ropa. Entonces les hace notar algo que ellos no habían visto. Y en el momento en que uno empieza a notar lo que no tiene en lugar de lo que tiene, que fue lo que le pasó a Eva, entra la amargura a nuestro corazón, entra esa codicia de querer tenerlo, esa situación de que, bueno, van y se cosen hojas y se las ponen porque te das cuenta de tu carencia y ya no ves lo que tienes, te concentras mucho de lo que no tienes y generalmente las personas terminan mal. Entonces es triste cuando la inocencia de un niño termina y empieza a codiciar y a querer cosas de marca, cosas de un cierto estilo, porque solamente así se verá bien. Es parte de nuestra naturaleza humana el ser así. Luego dice el 8, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, el hombre y su mujer, y se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahí viene otra característica que tenemos los seres humanos. Una vez que hemos pecado, ¿qué hacemos? Pues a escondernos, ¿verdad? Casi siempre el pecado se hace en la oscuridad, se hace cuando alguien más no nos ve. ¿Por qué? Pues porque no queremos que las personas se den cuenta que estamos pecando. O sea, nunca alguien dice, voy a pecar y que todos se den cuenta, ¿verdad? A menos que ya la conciencia esté demasiado empedernida, demasiado endurecida. Generalmente queremos que los demás tengan una buena imagen de nosotros y hacer las cosas a escondidas, de forma ilícita. Y pues ellos decidieron esconderse de Dios. Como muchos de nosotros también ante el pecado buscamos una justificación y nos escondemos de darle la cara a Dios y hacer las cuentas con el Señor, ¿verdad? Y bueno, viene aquí la parte más inusual o la parte más inocente todavía del ser humano. Yo le pregunto, ¿habrá alguna manera de poderse esconder de Dios? O sea, fueron bastante ingenuos en creer que se podían esconder de un ser tan grande, tan omnisciente, tan omnipotente. Obviamente que Dios los vio y les dijo, mas Dios llamó al hombre, a la mujer y les dice, ¿dónde estás tú? Y marque ahí en su Biblia esta palabra que está en Génesis 3:9, porque Adán nos está representando a toda la humanidad en este momento. Y cuando a Adán le preguntan, ¿dónde estás tú? Es porque Dios le está preguntando el día de hoy a usted, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está usted en este momento? ¿Está buscando de Dios o anda escondiendo por ahí su pecado? ¿Anda todavía ahí dándole vueltas, tratando de zafarse para no tener que darle la cara a Dios? ¿Dónde estás tú? Es la pregunta que Dios nos tiene en este momento a todos nosotros, ¿verdad? Aún y cuando tengamos tiempo, Dios siempre nos sigue preguntando dónde estamos, ¿verdad? Buscando las cosas, escondiéndonos, tratando de hacer todo de acuerdo a nuestras ideas o tratando de hacerlo a la manera de Él. Y bueno, continúa aquí y bueno, nos encontramos con el verso 10 que Adán le contesta, oí tu voz en el huerto y tuve miedo.
Cuando nosotros no estamos cerca de Dios, Dios nos produce miedo porque lo imaginamos como un juez estricto que solamente viene a regañarnos, que solamente se está fijando en lo que hacemos mal. Y entonces decimos, no, pues es que ¿quién quiere estar cerca de Dios? Entre más lejos mejor, porque si tú quieres entrar, pues Dios es un juez muy duro, muy estricto. Dice, porque estaba desnudo y me escondí, contesta Adán. Nada más falso, ¿verdad? Aunque Dios es de temer por su poder, es alguien a quien respetar, Dios es amor, no se le olvide. No se le olvide que Dios es su creador y que cuando Dios lo creó perfecto y lo creó con mucho amor porque Dios le ama tanto que por eso mandó a su Hijo Jesús a morir en la cruz por sus pecados y por los míos. Fue un acto de amor. Y Dios le dijo a Adán, estoy en el verso 11 de este Génesis 3, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieras? Bueno, pues es una pregunta que fácilmente se contesta, ¿verdad? Con un sí. Sin embargo, vea usted lo que contesta Adán en el verso 12 y dice, y el hombre respondió, la mujer que tú me diste, por compañera me dio del árbol y yo comí. Bueno, aquí Adán nos está representando y está mostrando realmente lo que hacemos. Rara vez decimos, sí, fui yo, ¿verdad? Vean a los niños que desde chiquitos dicen, es que él me provocó, es que él dijo, inmediatamente aventando las culpas para todos lados, ¿no? Adán había recibido una instrucción y la había desobedecido. Y él, en lugar de caballerosamente reconocer la culpa, con nada de caballerosidad dijo, la mujer inmediatamente desvió la atención del Señor, haciendo yo no tengo la culpa, y luego todavía concluye con algo peor, la mujer que tú me diste, yo no te la pedí, tú me la diste. Entonces Adán le está diciendo a Dios, tienes la culpa tú, yo no la tengo, ¿verdad? Tú fuiste el que puso ese árbol ahí, tú fuiste el que me dices a esa mujer, es más, tú fuiste el que me creaste, entonces ahora pues tienes que vivir con las consecuencias porque el único culpable aquí eres tú. Adán nos representa y efectivamente es lo que el ser humano siempre le está diciendo a Dios. Yo no tengo la culpa al final de cuentas la tienes tú. Recuerden que Dios hizo cosas preciosas. La mente de Dios es superior a la de nosotros y Dios nunca se equivoca. Él no era el culpable. Los culpables somos nosotros y nos cuesta mucho trabajo aceptar nuestro pecado. Y entonces Dios dijo a la mujer, a ver, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Nuevamente, ahí estamos viendo nuestra naturaleza humana. No podemos, difícilmente reconocemos nuestra culpa. La mujer la desplazó en la serpiente que Dios había creado, por cierto. Entonces, nuevamente, aquí el culpable es el Señor. Bueno, pues aquí están los primer hombre, la primera mujer, pecando, aquí están. Y ahí vienen las consecuencias, ¿verdad? Porque Dios le dice a la serpiente, por cuanto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y continúa Dios dando las consecuencias, ¿verdad? Pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Primera profecía. En algún momento la simiente de la mujer golpearía en la cabeza a la serpiente. Recuerden que no era la serpiente, era Satanás. Y bueno, simiente de mujer, aquí ya está diciendo cómo iba a venir el Salvador, siendo de simiente de mujer, no de simiente de hombre. Y dice también así, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces y con dolor darás a luz tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Bueno, hasta el día de hoy estamos viviendo las consecuencias de esta maldición en realidad, ¿verdad? De cómo dar a luz a los hijos y sobre todo esa diferencia entre un género y otro. Recuerden que Dios nos creó en igualdad, pero pues es parte ya de que la fuerza, muchas veces por la fuerza se quieren enseñorear de alguien más débil, en este caso de las mujeres. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días
de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Bueno, aquí Dios nos vuelve nuevamente a poner en nuestro lugar. ¿Qué somos? No somos más que polvo. Lo que somos cada día es por el aliento de Dios que está en nuestra vida. Y bueno, llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto era madre de todos los vivientes. Y ahí viene algo con lo cual vamos a concluir en esta noche. Y Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y luego dice el 23, y sacó Dios del huerto del Edén a este hombre y a esta mujer para que los labrase la tierra que fue hecho. Y los puso, dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Ya no iba el hombre a vivir para siempre, ya el hombre iba a morir, porque la muerte es una consecuencia del pecado del hombre. Aquí en México, en este país, celebramos mucho la muerte, decimos que la muerte es nuestra amiga. Aquí estamos encontrando que es una consecuencia. Por eso cuando alguien muere, generalmente hay demasiado dolor, por eso se le extraña tanto a una persona, pero no es la manera en que Dios quiere que recordemos a alguien. Quiere Dios que recordemos que la muerte es una consecuencia del pecado y que es algo que nosotros no debemos buscar, ni agradar, ni gustar de ella. Al contrario, debemos de buscar la vida eterna, y la vida está en Jesús. Aquí en Génesis 3:21, Dios le hace al hombre y a la mujer túnicas de pieles, es decir, Él los viste. Nuevamente, Dios es el que nos provee los medios, y al ser túnicas de pieles y no de hojas, no de otras cosas, indica que tuvo que matar a un ser inocente que no tuvo nada que ver en todo esto, derramar sangre inocente para tomar y ponerlo encima y así poder estar presentables delante de Él. Esto es un ejemplo de lo que después sería Jesús, un inocente que tendría que derramar la sangre para que nosotros pudiéramos estar presentables delante del Señor. Vamos a continuar la siguiente semana, vamos a hablar acerca de lo que es el pecado, pero quiero que se quede con este pensamiento. La muerte es un castigo, es una consecuencia. La muerte significa separación, es dolor y no es nada agradable para ningún ser humano y mucho menos a la vista de Dios. Dios no la creó, es algo que nosotros nos hicimos en base a una desobediencia y es algo que nosotros debemos que quitar. Al aceptar a Jesús como nuestro Salvador, debemos asegurar tener una vida eterna al lado de nuestro Creador. Que el Señor le bendiga, espero que haya aprendido mucho y lo espero la siguiente semana.